Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este bonito centro de mesa o tapete, como ustedes lo conozcan. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 300 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Pasamos el gancho, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos lazada y dentro del aro comenzamos a hacer puntos altos pero de 2 sacadas. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el segundo, tercero, cuarto. Y así vamos a ir completando un total de 16 puntos altos contando las cadenas del inicio. Completamos los 16 puntos altos, unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Giramos y tiramos de la hebra para cerrar el centro. Siguiente vuelta levantamos 3 cadenas. Pertenece al primer punto y ahí mismo hacemos un segundo punto alto. Siguiente cadena, hacemos 2 puntos altos. Y así vamos a continuar toda la vuelta, haciendo un aumento en cada uno de los puntos de la base para un total de 32 puntos altos. Llegamos al final y unimos en la tercera cadena. Completamos la segunda vuelta. Volvemos a levantar 3 cadenas. Y ahí mismo hacemos otro punto. Siempre vamos a comenzar con el aumento. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue otro aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, solo uno. Y esta va a ser la secuencia que vamos a seguir por toda la vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Levantamos 3 cadenas y comenzamos con aumento. Pero esta vez va a ser un aumento, 2 puntos, un aumento. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a un aumento, 4 puntos y un aumento. Cuando lleguemos a la vuelta donde tenemos un aumento, 4 puntos y un aumento, esta será la última vuelta. Nos quedamos en esta donde teníamos un aumento, un punto, un aumento. Siguiente, un aumento, 2 puntos, un aumento. Próxima, un aumento, 3 puntos, un aumento. Y la última de un aumento, 4 puntos y un aumento, para que no se vayan a confundir. Unimos con el punto deslizado. Levantamos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Siguiente, hacemos otro punto bajo. Y en el que le sigue un tercer punto bajo. Tenemos 3 puntos bajos. Ahora levantamos 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hacemos lazada, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. En el número 5 hacemos un punto alto, también de 2 sacadas. Siguiente cadena, hacemos otro punto alto. Y así vamos a continuar hasta llegar a la última.
Una vez llegamos hasta la última cadena haciendo puntos altos, tenemos un total de 10 contando las cadenas del inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Ahora venimos a la base, saltamos 1 y 2. En el número 3 hacemos un punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y en el que le sigue otro punto bajo. Y ya volvemos a tener una vez más 3 puntos bajos, igual que en el inicio. Volvemos a levantar 1, 2, 3 y así hasta completar 13 cadenas. Completamos una vez más las 13 cadenas, hacemos lazada 1, 2, 3, 4. En el número 5 hacemos un punto alto. De ahí continuamos cadena por cadena, haciendo puntos altos en cada una de ellas. Hasta que lleguemos a la última, completamos 10 puntos, saltamos 2 en la base, 3 puntos bajos, repetimos las 13 cadenas y así hasta terminar. Cuando completemos toda la vuelta, terminamos con el último, unimos con punto deslizado donde comenzamos. Si les falta algún punto, aquí me quedó un punto menos, quedó un poquito más estrecho, pero no es mucho la diferencia, no se nota. Eso es por si le falta algún punto. Ahora nos vamos a ir deslizando hasta llegar al próximo motivo. Así es como nos queda. Le deben quedar un total de 20 de estos. Deben de asegurarse de, antes de seguir con el próximo paso, contarlos. Ya nos deslizamos los 3 puntos de la base, ahora nos vamos a deslizar los 10 hacia arriba. No tienen que contarlo, solamente van tomando punto por punto y van deslizando. Ya llegamos a la parte de encima, hacemos una cadena de altura y dentro de este punto hacemos 4. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos el próximo, nos pasamos dentro de la cadena y hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. Volvemos con 5 cadenas. Tomamos el siguiente y repetimos 4 puntos bajos. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con las 5 cadenas y unimos con punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahí mismo vamos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. En el siguiente hacemos 1, 2 y 3. Contando las cadenas del inicio, tenemos un total de 4 puntos altos. Uno por cada uno de los que teníamos en la base. Donde están las cadenas de separación, vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora llegamos aquí donde están los 4, los repetimos, solamente hacemos lazada, comenzamos con el primero,
y tejemos uno encima de cada uno hasta completar los 4. Completamos los 4, en las cadenas de separación hacemos 6, 4, 6 hasta terminar la vuelta. Terminamos toda la vuelta con 6 puntos dentro de las cadenas de separación, hacemos lazada y donde comenzamos hacemos un punto alto. Unimos en la tercera cadena con punto deslizado, levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto y ahí mismo hacemos otro. Ya tenemos 2. En el siguiente hacemos 1. En el que le sigue hacemos 1. Completamos un total de 4 puntos altos. 2 cadenas de separación. Saltamos 2 en la base, 1 y 2 y repetimos 4 puntos. 1. En el que le sigue 1. 3 y 4. 2 cadenas de separación, saltamos 2 en la base y repetimos 4. Así vamos a completar toda la vuelta. Una vez llegamos casi al final de la vuelta, tenemos 32 de estos grupos, pero debemos completar 34. Vamos a acomodar los puntos igual que hicimos con este para que nos alcancen. Hacemos las 2 cadenas de separación, saltamos 2. En este primero vamos a hacer 2 juntos. 1 y 2 juntos. 1 en el siguiente y el cuarto. 2 cadenas de separación y repetimos el último. 1 y 2 en el tercero. Hacemos de nuevo 2 juntos. Uno en el siguiente y el cuarto. Las 2 cadenas y nos quedaron los 2 de separación. Ahora unimos en la tercera con punto deslizado. Unimos con el punto deslizado. Ahora tenemos 34 grupos de 4. Nos vamos a ir deslizando punto por punto porque vamos a comenzar en el espacio. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y hacemos otros 2. Tres puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos para formar un abanico. Ya tenemos el primer abanico en el primer espacio, 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Hacemos lazada solamente, nos pasamos al próximo y lo repetimos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a repetir. Un abanico en cada uno de los espacios de cadenas. Una vez llegamos al final de la vuelta de abanicos, unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3. Y nos vamos deslizando hasta el centro del abanico. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y hacemos un segundo punto alto. 3 cadenas de altura
y luego por dentro, aquí donde comenzamos, hacemos un punto bajo para formar una punta. En el mismo lugar hacemos otros 2 puntos altos y nos queda algo así, una cadena de separación. Justo en el centro hacemos un punto bajo, una cadena de separación y repetimos el abanico. Un punto alto, 2, 3 cadenas, punto bajo, otros 2 puntos altos en el mismo lugar, y ya tenemos el segundo motivo. Volvemos una cadena de separación entre abanico y abanico, justo en el centro hacemos punto bajo, cadena de separación y repetimos el abanico. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta terminar. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con la cadena y unimos en el tercer punto con punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Vamos a esconder lo que nos quedó de la hebra para comenzar a hacer las tiras que vamos a entrelazar. Ya que lo tengamos listo, vamos a comenzar a hacer las tiras entrelazadas. Yo las voy a estar haciendo en color rojo, cada uno decide la combinación que más le guste. Para que sepan la cantidad de cadenas exacta, lo mejor es ir tejiendo la cadena y midiéndola. Hacemos un nudo, lo ajustamos y comenzamos a hacer cadenas no muy apretadas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar el total. Cuando tengamos el total, yo hice aproximadamente 116 cadenas para esta primera vuelta. ¿Cómo van a saber el tamaño? Van a ir pasando de la siguiente forma. Pasan una vez por detrás y una vez por encima. Una vez por detrás, una vez por encima. Que les vaya quedando pegado a este lado y van a ir dando toda la vuelta, que no les quede demasiado apretado. Cuando lleguen al final y topen, ese va a ser el tamaño de la cadena. Ya tenemos lista la cadena. Hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y 4. En el punto número 4 o cadena número 4 comenzamos a hacer puntos altos. 1. En el siguiente hacemos otro. No tienen que contarlos, solamente van tejiendo en cada una de las cadenas un punto alto hasta que lleguen al final. Una vez llegamos al final, al último punto alto, hicimos un nudo y cortamos la hebra. La vamos a dejar un poquito larga porque luego la vamos a utilizar para coser. Como referencia, esta mide aproximadamente 83 centímetros de largo con las 116 cadenas para que tengan una idea, ya que no todos tejemos de la misma forma. Ahora que ya tenemos todo listo, podemos comenzar en cualquier lado o en el mismo lugar donde comenzamos la primera vez. Y vamos a ir pasando, como les dije, una vez por detrás y una vez por enfrente. Una vez por detrás y una vez por enfrente. Hasta que demos toda la vuelta y tope una cinta con la otra. Terminamos de cruzar toda la cinta. Con ayuda de una aguja lanera vamos a coser para unirla. Aunque también lo pueden hacer con hilo y aguja. Solamente tomamos el primer punto del otro lado, lo pasamos, vamos una vez hacia arriba y otra vez hacia el otro lado. No tienen que coser demasiadas veces,
ya que no es necesario. Con un par de puntadas está bien. Ahora vamos a la parte de abajo. Sacamos la cadena, hacemos el nudo y lo cortamos y ya nos quedó perfecto. Terminamos de acomodar esta tira, comenzamos a hacer la siguiente, que va a tener aproximadamente unos 10 puntos extra, ya que va un poquito más hacia arriba, es un poquito más grande. Y la última es un poquito más grande que la segunda. Completamos la segunda tira. Comenzamos donde está la unión. Esta que está por debajo, en este lado, esta vez va a quedar por encima. Entonces lo vamos a pasar de esta forma. Aquí comenzamos. Esta que está por encima va a quedar por abajo. Y así vamos a ir pasando todo alrededor. Volvemos a pasar una vez arriba y una vez abajo. Damos toda la vuelta, llegamos al final y cosemos. Y lo mismo vamos a hacer con la tercera, que esta vez nos va a quedar de nuevo por debajo, igual que la primera. Una vez terminamos de colocar todas las tiras de color rojo, así es como nos queda. Es bastante grande, mide aproximadamente unos 50 centímetros de diámetro. Ya está listo para ser utilizado. Ya terminado, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.